Muy bien, amada iglesia, vamos a comenzar este segundo mensaje. Vamos a entrar a un tiempo de concentrarnos como discípulos. Hay algo que nunca debemos perder y eso es el campo. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, llamados para resplandecer la luz del Evangelio. Ustedes están recibiendo palabra, están siendo nutridos por la palabra de Dios. Ustedes están siendo direccionados a tomar la corriente del cumplimiento de la palabra de Dios. Están recibiendo respuestas a sus oraciones. Amén. Como iglesia estamos recibiendo respuestas a las oraciones. Amén. Y es muy importante que nosotros no perdamos el campo. Si ustedes ven, hace poco, la semana pasada escuché el fórum de un misionero que está ahora mismo en Alemania. En Alemania, hace 500 años aproximadamente atrás, comenzó la reforma religiosa con Martín Lutero. Es decir, en Alemania, en muchos países de Europa, se levantó una reforma tremenda. De lo que eran países llenos de catolicismo, empezaron a hacer una reforma. Ahora, ¿qué es Alemania ahora, después de 500 años? Uno pensaría que en esos 500 años hubieran cambiado muchísimo las iglesias. Sin embargo, en estos tiempos las iglesias están cerrándose en Alemania. En Alemania hay formas de templo, porque por ley no pueden cambiar la forma de afuera, que es un templo, pero por dentro ya no son iglesia, por dentro ahora son restaurantes, por dentro incluso son bares nocturnos. ¿Por qué llega a pasar todo eso? ¿Por qué se ha convertido así muchos países de Europa? Es porque perdieron el campo, perdieron el evangelismo, perdieron el ser discípulos de 24 horas, como les decía en el primer mensaje. Y si nosotros como iglesia perdemos el campo, nuestro país sufre, nuestros jóvenes sufren. Es más, ahora están pasando muchas cosas en nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque la iglesia pierde el campo. Tenemos que empezar a pensar más. ¿Qué hago para poder salvar el campo? ¿Cómo puedo traer más almas a Cristo? ¿Cómo hago para que otros conozcan más el Evangelio? Eso tiene que estar siempre en mi mente. Y entendiendo esto, lo primero es uno mismo. ¿Sí? Uno mismo es muy importante. Como le decía en el primer mensaje, yo tengo que ser un discípulo. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, tienes que ser un discípulo. Tenemos que ser discípulos de Cristo. Y para esto, ¿saben qué es importante? El culto a Dios. Si tengo victoria en el culto, tengo victoria en la vida. Es así de simple. Si tengo victoria en el culto, tengo victoria en la vida. Pero si no tengo victoria en el culto, van a venir muchas dificultades. Y no solamente es que vengan dificultades, sino que no voy a tener la fuerza para poder superar esas dificultades. Por eso, amados hermanos, es tan importante que mientras nos aferramos a la palabra, podamos entender cuál es la razón por la cual estoy viviendo. ¿Con qué propósito Dios me ha llamado? ¿Por qué somos cristianos? Una pregunta simple. ¿Por qué eres cristiano? Si alguien te dijera, oye, de verdad que veo que vas a la iglesia y de verdad que veo que tú estás en esto de la religión, así dicen, ¿no? En esto de la religión, estás en esto de la religión. ¿Por qué? Te van a preguntar. ¿Qué le responderías? ¿Qué dirían? Y allí es donde quiero llevarles a un texto bíblico que hoy escuché y de verdad que quería compartirlo con ustedes porque me parece muy importante. En Ezequiel capítulo 37. ¿Sí? Vamos a Ezequiel capítulo 37. Si lo tienen ahí, por favor leen juntamente conmigo. Antiguo Testamento. ¿Sí? Ezequiel capítulo 37. Y vamos a leer versículos 1 al 10. Dice, la mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes.
Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y le recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos y vivirán. Yo profeticé tal como él me lo había ordenado y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Amén. Nunca debemos perder el campo. Nunca. Nosotros somos hijos de Dios y es algo que constantemente tenemos que empezar a ver. Algo así estaba sucediendo. Dios lleva a Ezequiel. Ojo que esto está en Babilonia. Babilonia era un lugar muy bonito. Es más, anteriormente, si ustedes saben, los jardines colgantes de Babilonia eran una de las 7 maravillas del mundo. Pero también en Babilonia estaban las cosas del mundo. Tinieblas, oscuridad, idolatría, desastres. Y en el capítulo 37 de Ezequiel que hemos leído, cuando se refiere a estos huesos secos, ¿quiénes eran? Era la iglesia, era Israel, era el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios había caído en un estado de estar completamente secos, secos en gran manera, dice. Y esto sucede, ¿por qué? Porque perdemos el campo. Cuando perdemos el campo, de tal manera, nosotros empezamos a secarnos. Empezamos a envejecer, empezamos a no tener continuación, posteridad. La iglesia no tiene razón de ser, no tiene tampoco razón de existir. ¿Por qué? Porque si somos pueblo de Dios es para rescatar almas, si somos pueblo de Dios es para que podamos llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Pero si soy pueblo de Dios y solamente me lo guardo y me encierro y nunca comparto este evangelio con nadie, créanme que esto empieza a suceder. Ojo, esto no pasa de un día para otro, toma tiempo, pero están en ese camino, ¿no? Por eso tenemos que empezar a entender qué debo hacer. Dios le hace la pregunta también, ¿no? ¿Vivirán estos huesos? Hijo de hombre, estos huesos son los huesos de Israel. ¿Vivirán acaso estos huesos? ¿Qué creen que ustedes hubieran respondido en ese momento? La verdad que uno no sabe, ¿no? Pero digamos que Ezequiel hubiera dicho, no, no se puede revivir porque están muy secos. Eso pudiera haber sido incredulidad, que muchas veces nos puede atacar también a nosotros. Pero no fue la respuesta concreta. O de repente hubiera dicho, tranquilo Dios, yo le voy a hacer revivir. Pero ¿eso qué hubiera sido? Eso hubiera sido simplemente arrogancia, ¿no? Hubiera sido humanismo. No. ¿Qué le dice allí Ezequiel a Dios? Le dice, Señor, solamente tú lo sabes. Solamente usted lo sabe, Señor, si estos huesos van a revivir o no. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Ezequiel estaba haciendo en ese momento? Estaba desafiando hacia lo que era absolutamente imposible, huesos secos, hacia lo absolutamente posible. Que Dios empieza a darle piel, darle carne, tendones, a tal punto de que se empiezan a formar como personas y son, dice, un ejército grande, numeroso en gran manera. Hermanos, si empezamos a predicar en el Evangelio, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si empezamos a profetizar en el campo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el campo va a ser avivado. Como iglesia tenemos que recibir esa respuesta del avivamiento de la iglesia. Tenemos que recibirlo. Tenemos que ser una iglesia que es representativa y para poder llegar a ese punto tenemos que tener avivamiento en la iglesia. ¿Pero para qué? Pues para poder levantar misioneros, para poder seguir levantando más pastores en el campo, para que sigamos proclamando hacia la siguiente generación, para que nuestros jóvenes puedan crecer de manera diferente.
Recuerden a Pablo. Como Pablo, estamos viendo ahora a Tito, ¿no? Pablo le dice a Tito, le encarga, predica este evangelio. No te dejes llevar por las cosas de afuera, no veas esas cosas del mundo, solamente predica el evangelio. ¿Por qué dice eso Pablo? Si ustedes recordarán 1 Corintios 2:2, Pablo dice, me he propuesto a no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Pablo entendía que no hay otro mensaje para salvar el campo. Es decir, no hay otra manera para que el ser humano pueda llegar a Dios. Solamente Jesús es el único camino para llegar al Padre. Solamente el nombre de Jesús puede traer restauración a nuestras vidas. Solamente Jesucristo cambia nuestro destino. Solo Cristo es la única respuesta. No hay más. No lo hay. Pedro lo sabía muy bien, por eso en el templo La Hermosa, cuando se encuentra con el hombre cojo en Hechos 4:12, le dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Aleluya. Continuamente tengo que empezar a transmitir este pacto. Continuamente, prepárense. Practiquen su camino de salvación. Desarrollen qué manera puedo ser más eficaz para poder transmitir este evangelio a los que están a mi alrededor. Sea sus amigos en el colegio remanentes, mis hermanos, sea sus compañeros de trabajo, o sea en casa, a nuestros propios hijos. ¿Cómo puedo ser eficaz para transmitir el evangelio? Si solamente pienso en esto, voy a recibir respuestas. Recuerden lo que Pablo le dijo a Timoteo. Hemos visto en 2 Timoteo capítulo 4, ¿ya? El último capítulo. Pablo le dice a Timoteo, la semana pasada, recuerden, le dice, a tiempo o fuera de tiempo, no dejes de predicar el evangelio. A tiempo o fuera de tiempo, no dejes de predicar el evangelio. Sigue predicando Cristo en los campos. Ayer hicimos campamento de evangelismo con una iglesia que está aquí, una iglesia regional bonita, y también pudimos hacer época PSD, época de fin de semana con los muchachos allí. Y uno de los foros que compartieron una de las hermanas de aquí de Corea dijeron, la verdad, porque el clima estaba frío, estaba un poco lluvioso, y tenían un campo que tenían que ir donde hay niños que juegan fútbol allí todas las semanas, y ellos van todas las semanas a predicarle a los niños. Pero como estaba lloviendo, la hermana dijo, de repente hoy no vamos porque hay mucha lluvia, ¿no? Y aparte de que hay mucha lluvia, los niños en ese lugar como que no nos reciben muy bien, a veces vamos, ni siquiera nos saludan, o de repente ni bien nos ven, se van corriendo, a veces no nos quieren conversar. Y estaba desanimada esta hermana, pero ayer fueron a este campo. Y cuando van, no solamente los reciben bien, abren sus corazones y reciben el evangelio a tal punto de que los niños dijeron, queremos visitar su iglesia. ¿Por qué pasa esto? Es porque hay continuación. Si no hay continuación, no vamos a poder salvar el campo. Obviamente, hay campos que Dios va a abrir, como también va a haber campos que Dios va a cerrar. Pero la situación no está en nuestras manos de que si lo abro o lo cierro, eso está en las manos de Dios. Mi responsabilidad, nuestro mandato es ir. Mateo 28, del 16 al 20. Ir, vayan. No dejen de ir, continuamente salgan, prediquen el evangelio a su alrededor. No solamente hablo de hacer campamento de evangelismo, que es bueno, sino todos los días, en el trabajo, en el colegio, constantemente vayamos pensando cómo puedo salvar las almas en este lugar. Y amados hermanos, verán que Dios hará una obra tremenda en cada uno de nuestros campos. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, dice que es viva y eficaz. Si hoy podemos proclamar la palabra, va a tomar vida en nuestros campos. Pero si solamente me quedo callado y no doy importancia a la palabra, ¿cómo voy a ver que la palabra de Dios se está cumpliendo? El deseo de Dios es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podamos ser discípulos de Él. Pero para eso, tengo que ir. Tengo que realmente confirmar la palabra en el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, tenemos que empezar a dar
el camino de salvación en nuestros campos y veremos que se va a levantar un gran ejército en nuestras vidas y veremos que nuestro país será transformado. Concluyo con esto. Primera de Pedro 2:9. Ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerden, si tienen una identidad, disfrútenlo, son hijos de Dios. ¿Cómo disfruto esto? Disfrutando de que Dios está juntamente conmigo. Y si tenemos una autoridad, es para usar, para quebrantar tinieblas. Simplemente vayan al campo. Si no pueden compartir el evangelio, al menos oren. Cada paso que ustedes dan, oren y quebranten tinieblas. En sus casas, oren, quebranten tinieblas. Que ustedes sean una familia de bendición. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, amados hermanos. Manténganse firmes en la palabra. Sigan ustedes escuchando los mensajes, repasen los mensajes, lean el capítulo entero. Hemos leído Tito 1, solamente los primeros 4 versículos. Les animo, lean todo el capítulo. Hoy hemos leído capítulo 37 de Ezequiel. Hemos leído solamente 10 versículos. Les animo, lean todo el capítulo y reciban sus respuestas. Todas las respuestas están en el campo. Todas las respuestas están en el culto. Todas las respuestas están en Cristo Jesús. Los quiero mucho, amados hermanos. Les pido que siempre estén aferrados a Cristo. No se pierdan de la mejor respuesta. No sean engañados. Dios sigue salvando almas. Pero para yo ser parte de eso, tengo que estar conectado con Cristo. Juan 15, versículo 7. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan cualquier cosa y se les dará. Permanezcamos en esa corriente de la palabra. ¿Para qué? Para seguir salvando el campo. Les animo, amados hermanos. Vean cómo al menos un alma se salva esta semana. Desafíen, aunque sea un alma, que pueda llegar al conocimiento de Cristo. Y compartan eso. Si comparten el evangelio con que sea una sola alma, pongan ese testimonio en el grupo de la iglesia. Y animen a otros a que sigan compartiendo el evangelio. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra. Creemos que tu palabra es viva y eficaz y se cumplirá en nuestras vidas. Señor, permítanos levantarnos como testigos de tu poder, testigos de que Jesús es la solución a todos los problemas. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús te oramos. Amén, amén y amén. Amados hermanos, si Dios permite, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones. Saludos a cada uno de ustedes que están allí y también a los que nos ven por las redes sociales. Bendiciones. Chao.